a esta mesa. Ah. Muy buenas tardes. Les agradezco su presencia en esta mesa, en esta bonita tarde de Cádiz, y en una mesa que tiene como título Indigenismos en el Diccionario General y Diccionarios Bilingües Actuales, entre lenguas originarias y español. Lo primero que tengo que decir con harto dolor es que don Bruno Cordelier, que tenía que presidir esta mesa, no se encuentra bien, ha venido a Cádiz, pero no se encuentra en perfectas condiciones. Está bien, pero no en perfectas condiciones, y ha excusado su presencia. De manera que yo le enviaré enseguida que terminemos un pequeño mensaje diciendo que la mesa se ha desarrollado sin su presencia, pero que lo hemos logrado hacer. De manera que vamos a empezar, y como si fuera la presidencia de él, que era el que tenía que hacer, voy a presentar a los miembros de la mesa. Bueno, yo de todas maneras soy Paz Bataner, de la Academia Española, dirijo el diccionario en estos momentos de la lengua española, de la Real Academia, y esto es lo que me ha hecho precisamente ser coordinadora de esta mesa, puesto que los indigenismos tienen una entidad en el diccionario. Los miembros de la mesa los he puesto en un orden que tiene que ver un poco también con la historia del Congreso. El Congreso se tenía que desarrollar en Perú y me pareció de cortesía empezar por el profesor que viene de Perú, Antonio Marco Lobón, que es lingüista y es politólogo. Es licenciado en Lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad de San Marcos conocida, magíster y doctor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y además es bachiller en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado el curso máster de Lexicografía Hispánica, que saben ustedes se desarrolla en la propia Academia de Madrid, promocionado por la Academia y por ASALE, y ha sido becado para este curso por la Fundación Carolina. Colaboró en la elaboración del Diccionario de Peruanismos de la Academia Peruana de la Lengua del 2008-2016 y es un autor del libro Las palabras compuestas en la lengua aymara. Es articulista de peruanismos en las obras literarias de Mario Vargas Llosa y es promotor también de la celebración del Día de los Peruanismos. Se desempeña como profesor investigador. Yo conozco de él algún artículo que ha hecho precisamente sobre algo de lo que va a hablar aquí, de cómo están las definiciones de los indigenismos en el diccionario de la Academia. La segunda miembro de la mesa es la doctora Belén Villena, de Chile, doctora en Comunicación Lingüística y Mediación Multilingüe por la Universidad Pompeu Fabra, que ha sido también la mía, por lo tanto tenemos cosas en común. Sus principales líneas de investigación son la neología, la lexicología, la terminología, la lexicografía y la planificación lingüística del mapudungún, con tilde. Mapudungún con tilde lo tengo aquí. Ha reeditado textos fundamentales para el estudio de la lengua, la cultura y la literatura mapuche, diccionarios y recopilaciones de textos tradicionales, a partir de los cuales ha elaborado corpus lingüísticos de acceso libre. Es investigadora postdoctoral Fondecit en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se encuentra investigando la traducción de textos jurídicos al mapudungún sin tilde y la terminología neológica mapuche de este ámbito. Este es algo de la que ella nos va a hablar, porque yo también la he interrogado, que para mí es una duda. La tercera miembro es la que tienen a mi derecha, Natiesna Torres Sánchez, que proviene de México, doctora por el Colegio de México, con la tesis Aquí hablamos tepehuano y allá español.
Un estudio de la situación de bilingüismo incipiente entre español y tepehuano del sureste, ODAM, en Santa María de Ocotán y Durango. Docente de Sociolingüística, Políticas Lingüísticas y Lenguas en Contacto en diversas instituciones como la Escuela Nacional de Antropología, debe ser Historia, y en la Universidad Autónoma Conocida de México. Sus principales publicaciones giran en torno al estudio del español en contacto con lenguas originarias, específicamente el sistema pronominal de objeto directo, la discordancia de género y número, así como la vitalidad del léxico indígena en el español. Labora como investigadora de tiempo completo en el Centro de Lingüística Hispánica del Instituto de Investigaciones Filológicas en la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Son, pues, 3 investigadores jóvenes, de los que seguramente el Diccionario de la Lengua Española aprenderá para rehacer, reelaborar, como siempre, los indigenismos que tenemos. Tenemos 3/4 de hora de mesa redonda. Yo me extenderé un momento para plantear las líneas generales de lo que nosotros podemos pensar que son, y cada uno de ellos elaborará una parte, ya les he dicho, de Marco Lobón las definiciones, de Belén Villena fundamentalmente las transcripciones, cómo se pueden transcribir o no las lenguas originarias, que ella conoce fundamentalmente el mapuzungún o mapuche antiguo, y de Nadiesna Torres, precisamente el paso del estudio de los indigenismos a los diccionarios. Es decir, una de las cosas que, ya verán, es un tránsito que estamos pidiendo en este momento de muchas maneras. Bueno, como ustedes comprenderán, el vocabulario que la empresa americana provocó en el español fue de 2 tipos. Uno, precisamente, denominaciones tradicionales españolas que pasan a denominar seres del mundo americano que no conocen los que provienen de la península, por una parte. Y por otra parte, cuando la comunicación entre los pueblos americanos y los españoles que van se hace más fluida, aparecen los términos que ellos oyen repetido en las lenguas originarias, que al principio quizás no conocen, tipo cacique, por ejemplo, en donde pasan ya al español. Y como comprenderán, bueno, siempre se dice, en el diccionario de Nebrija aparece ya canoa, de manera que es un continuo enorme. Yo he elegido un texto para leer, para ver cómo un siglo después, cómo suena en España los indigenismos. Dice, en el texto de Lope de Vega de la Dorotea, saben que Lope rehace la Celestina, pero ya en la modernidad. Si la Celestina es el albor del Renacimiento, la Dorotea de Lope es ya plena modernidad, es una novela casi burguesa. No podemos decir burguesa porque no ha pasado el siglo XIX, pero es casi, ¿no? Y entonces hay una vieja, en este caso no se llama Celestina, se llama Gerardo, y hay un indiano que busca el amor de Dorotea, por la que ella, Dorotea, está enamorada de otro, y por lo tanto le va a costar mucho esfuerzo. Y se vale de Gerarda, de la vieja Celestina, de la alcahueta, para ver si la consigue. Vean el diálogo, que es divertido. Dice, ¿qué dicen estas letras? Dice Gerarda, que seguramente no sabe leer. Dice, omnia vincit amor, que es un hemistiquio de un poeta latino. Jesús, don Vela, dice la vieja, concertados estáis los dos, que es muerta por hemistiquios. Gerarda dice, si tú tienes algo de poeta, ganarásle el alma, porque como las mujeres son desvanecidas porque las alaben, esto hacen los versos con tanta bizarría que las vuelven locas. Dice Vela, yo le diré tantas hipérboles y energías
que non me igualen cuantos agora escriben en España. Gerardo dice, acabóse. Si ella oye eso de hipérboles y energías, como suele un niño oír los brazos abiertos a quien le regala, se irá a los tuyos, que no oyendo un vocablo exquisito, le escribe en un librillo de memoria y que venga o no venga, le encaja en cuanto habla. ¿Cómo dijiste esas dos voces? Le dice Gerarda, y dice don Vela, hipérboles y energías. Y dice la vieja, parecen frutas de las Indias, como plátanos y aguacates. Y enseguida se va a aprovechar los doblones que le ha dado don Vela para comprarle cosas a don Vela. Bueno, como ustedes comprenderán, esto ya suena, es decir, son préstamos en el español, de los que ya hay una distancia irónica claramente cuando los pone en relación con los helenismos, que siempre han aparecido palabras enormemente cultas, aparecen allí, aguacate y plátano seguramente tratado también como un indigenismo, aunque no lo reconozcamos todavía. Bueno, entonces el español como lengua mestiza tiene estos elementos que no dejan de ser préstamos. Son préstamos como ha tenido tantos el español a lo largo de todos los contactos con otras lenguas con las que se ha tratado. Y así se han de tratar en el diccionario general, en el diccionario de la lengua común. Se caracterizan fundamentalmente por tener una etimología de una lengua originaria americana, tener una extensión en países de habla española y después, fundamentalmente, para nosotros, porque están en el diccionario de la lengua española y es ahí donde tenemos un interés en que estos indigenismos estén bien. En este momento, en el diccionario nuestro hay 1.400, pertenecientes a 35 lenguas originarias. Es verdad que estas lenguas no están muy bien estudiadas desde el diccionario y por lo tanto a veces se confunden y se pone, por ejemplo, solamente origen amerindio y nada más, o sencillamente tenemos dos que pone cubano, como si hubiera una lengua originaria cubana. Cosas de este tipo podemos encontrar. Pero de las otras 35 lenguas tenemos muchas. Ahí fundamentalmente se pueden ver los que tienen solamente la presencia de número muy pequeño de préstamos y en cambio hay unas cuantas lenguas que precisamente por el contacto que ha habido entre los diversos pueblos y la vitalidad que tienen todavía estas lenguas de tener hablantes con un número grande, pues están en el español fundamentalmente, y claro, los dos primeros son el náhuatl y el quechua, en donde del náhuatl hay cerca de 400 y del quechua 300 y pico. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo estos préstamos tienen vitalidad. Esto es una de las cosas que ya estudió Lope Blanc en los años 60, es decir, tienen que tener vitalidad. Y después, hoy estamos en una transición en que además de vitalidad, fíjense que en la reseña de vida de estos jóvenes investigadores hay ya un tránsito a considerar precisamente la presencia y la identidad de estos pueblos dentro de sus mundos. Por lo tanto, estamos en un paso de solo estudiarlos con formas lingüísticas a estudiarlos de forma, digamos, sociopolítica, que es lo que muchas veces se ve en lo que ellos dicen y seguramente el diccionario no recoge todavía. Así que doy la palabra a Marco Antonio Lobo. Muchas gracias, Paz Bataner, presidenta de esta mesa. Es un gusto compartir también la información, el contenido con mis compañeras Nadiecha y Belén. Agradecer a este Congreso Internacional de la Lengua Española que ha permitido que nos encontremos aquí, a las personas de Cádiz también, a todos, de las gaditanas, gaditanos, hasta incluso las azafatas que nos acompañan en este proceso. Académicos, personas en general, público, buenas tardes. Nos encontramos aquí para comentarles acerca del tema Voces Andinas en los diccionarios de la Academia.
No he usado la palabra indigenismos porque desde el Perú nosotros sentimos una connotación negativa por el término indigenismos, ¿no? Es más bien a veces hasta peyorativo. Preferimos, por ejemplo, el uso de voces andinas, que incluye tanto los préstamos que proceden del quechua, del aymara, incluso del mochica, como una de las lenguas andinas que puede estar clasificada como tal, dado que está dentro de los Andes. Mi pregunta acá inicial es cómo se tratan las voces andinas en los diccionarios. Estoy hablando en plural porque no quiero referirme solamente al diccionario de la Real Academia Española, sino en general a los diccionarios hispanos. Y generalmente los lingüistas, desde un análisis crítico del discurso lexicográfico, han ido señalando que en su mayoría han sido tratados desde el punto de vista peninsular. Es decir, bajo una óptica cultural no tan americana que podríamos llamarla. Y las definiciones, el contenido que se presenta a veces han visto como unas realidades alternativas no tan cercanas a su mundo, por lo que puede explicarse que cuando llegan los españoles a América, si bien es cierto, voy a citar a Ramírez Luengo, dice aquí: poseedores de un idioma perfectamente apto para expresar las realidades peninsulares, los españoles llegados a América descubren que su vocabulario no es capaz de nombrar las novedades que ofrecen las tierras del continente. Eso en su inicio, y como se va a ir viendo, algunas maneras en que se han ido definiendo las palabras vinculadas con el mundo andino todavía no reflejan, digamos, o no representan aquello que reclama también el mundo andino dentro del diccionario. Otra pregunta es, con respecto a las voces andinas, ¿qué preocupa? Preocupa que los diccionarios transmitan prejuicios, transmitan tradiciones, estereotipos de las personas, sobre todo, porque no solo el diccionario es una herramienta para describir la realidad, sino que termina por representar las cosas y a las personas, a otros. No obstante, hay que subrayar el esfuerzo académico que han tenido diversas instituciones, la Real Academia Española, la SALE, la Academia Peruana de la Lengua, la Academia Boliviana de la Lengua, entre otras. Estos datos que voy a mostrarles resultan del corpus, o digamos, de los datos que he extraído de mi tesis doctoral. Revisé las 23 ediciones de la Real Academia Española, es decir, los diferentes documentos escritos en el siglo XVIII, XIX, XX y XXI, el Diccionario de Americanismo único publicado en el 2010 y el Diccionario Peruanismos impreso 2016, porque el año pasado salió su versión digital 2021, que ustedes pueden visitarlo a través de un enlace, basta que coloquen en el Google Diccionario Peruanismo o Perú, sale el diccionario digitalizado. Como ven, ahí están tres maneras de ver los diccionarios de la academia y voy a referirme por diccionarios de la academia a estos tres grupos. No he visto el diccionario bolivianismo porque no está cerca a Perú, no hay un acceso todavía, la pandemia no pudo llevarme a una biblioteca para ver el diccionario bolivianismos, no, tampoco un diccionario de ecuatorianismos, pero aquí tenemos estos tres grupos y empiezo a examinar lo que este análisis crítico del discurso señala. Si bien es cierto que desde la lexicografía hay una microestructura y una macroestructura de la información, macroestructura en términos verticales, cómo se ordenan las palabras, si hay homónimos, y desde la microestructura cómo éstas se empiezan a definir, qué etimologías hay. En el terreno ideológico se señala, por ejemplo, que la macroestructura de un diccionario tiende a omitir voces importantes y cuando hay una omisión es, digamos, de alguna manera adrede, ¿no? Y cuando, digamos, empiezan a definirse, empiezan a reducirse, digamos, algunas connotaciones o hay, digamos, pocas representaciones acerca del otro en las definiciones. Entonces, este marco o este lente interpretativo me permite señalar lo siguiente ahora. Lo ha propuesto de alguna manera Rodríguez Barcia en el 2012, utilizó su metodología como
Ustedes pueden consultar en el texto de Rodríguez Barcia. Ella hace, digamos, una sistematización de aquellas cosas que se pueden ver en los diccionarios. Por ejemplo, señala que los ejemplos de uso suelen reflejar representaciones. Usualmente un diccionario dice la mujer plancha, la mujer lava, pero nunca aparece el hombre lava o el hombre cocina. Entonces, ella ya está anunciando que el mismo diccionario refleja estereotipos. Estos casos que muestro tienen que ver con el mundo andino y empiezo con la voz alpaca, un animal, digamos, típico de la zona surandina. Y los 3 diccionarios empiezan a señalar lo siguiente. Voy a tomar el DL 2014 primero, luego el DA 2010 y el DP, Diccionario de Peruanismo 2016. Como ven, parece ser que ninguno de los 3 se ponen de acuerdo, ¿no? Porque, por ejemplo, el primero dice alpaca, mamífero camélido de la misma familia que la llama. Siempre esta comparación, o sea, los diccionarios DL siempre requieren una comparación con algún animal. Parecido a la llama, antes era parecido a la vicuña, incluso había parecido a la oveja, ¿no? Entonces, eso no se sostiene, por ejemplo, en el diccionario de americanismos, no siempre, pero ha aparecido, dice aquí, ¿no? Parecido a la llama. El peruanismo no lo coloca, ¿no? Pero si bien el diccionario de peruanismo hace como una exaltación a lo propio y empieza a definir de manera detallada qué es una alpaca, ¿no? Incluso dice de fibra larga, negra, marrón, gris o blanca y cola caída, que no hacen los demás diccionarios. Los demás diccionarios, por ejemplo, valoran de repente su utilidad, como arriba dice, se emplea en la industria textil. Si no se empleara la alpaca en la industria textil, no se reflejaría eso en la definición de la palabra alpaca. Pero si retrocedemos a los años anteriores del DL, fíjense que la primera vez que apareció está señalado como del tamaño de un ciervo, es decir, que la alpaca era comparada con un ciervo y así se mantuvo por muchos años. Como ven la evolución, varios diccionarios mantenían la idea de que estaba vinculado con un ciervo. Luego lo pasaron a que se parece a la variedad doméstica de la vicuña, ¿no? Se mantuvo la vicuña y luego se pasó a la llama. ¿Por qué? Porque el DL parece ser que desde una visión, como sostengo desde el inicio, peninsular, busca los referentes más cercanos a las personas. Pero asombra desde América la sección 3 y 4 que se mantienen hasta ahora en el 2014, que es paño hecho con este pelo y tela gruesa a propósito para trajes de verano. Entonces, cuando he preguntado a muchas personas en el Perú qué es ese traje de verano de alpaca, nadie me dice, yo no me baño con un baño de alpaca, nadie, ¿no? Entonces, empecé a preguntar por aquí, por España, y lo que sorprende es que la Real Academia Española me contesta a través de su buzón y también me dicen que no saben qué es ese traje de alpaca, pero la definición se mantiene y me dicen, yo nunca lo he oído así, me señala el buzón RAE. Pero me dice, tú lo puedes encontrar en el Corte Inglés. Entonces me muestra un traje de alpaca, o sea, un traje hecho de alpaca. Entonces la pregunta es, ¿qué acepciones o definiciones empiezan a recogerse en el diccionario? Por eso que el diccionario de americanismos ni el peruanismo lo tiene, pero sí el diccionario de la lengua española. El paño de alpaca hasta ahora sigue en averiguación, no sé a qué se refiere con ese paño. Vamos con cañigua. Este es un cereal o un grano muy consumido, sobre todo por los deportistas, al igual que la quinoa. Es el grano más nutritivo del mundo y el más caro. Está hecho en barras, ha llegado a muchos países de América, Europa. No sé si ustedes lo han consumido, yo lo consumo. Pero cuando uno se va al diccionario dice que es una especie de mijo, desde ahí ya no sé qué es un mijo, pero vamos al diccionario y es una planta del Asia. Y está definida muy lejos con otra realidad. Entonces dice que sirve de alimento a los indios. Y entonces yo dije, ok, o sea, yo soy un indio, ¿no? Entonces, y este es el diccionario 2014, dice, con el cual fermentado se hace chicha. Y no comentan si es un cereal o algo más. Entonces, el diccionario sigue arrastrando pareceres acerca del mundo andino, cómo se observa, digamos, en este caso a las personas. El diccionario de americanismos también señala, dice, similar al mijo, hasta 60 centímetros de altura, erguido, pero es más como decir
hace como definiciones científicas, ¿no? Empieza a colocar hasta el tamaño, ¿no? 60 centímetros. Uno no sé cómo mensura la planta, pero aparece en el diccionario de americanismos de tal manera. De color rojo y amarillo. Entonces uno dice, bueno, parece ser que ese es el color, pero cuando ahora se observa el diccionario de peruanismo ya no es rojo y amarillo, ahora es rojizo o amarillento. Entonces uno dice, entonces, ¿qué es la cañigua? Entonces ninguno de los tres diccionarios están señalando realmente, o bueno, esa palabra realmente también es una representación, qué es la cañigua. En las zonas andinas también la llaman cañagua, va alternando pues la voz cañigua con cañagua. Si uno observa cómo ha sido tratada la palabra cañagua y cañigua en el diccionario del DELE, siempre se ha mantenido hasta el 2014 que es alimento para los indios. Desde 1925 hasta el 2014 en esta versión virtual incluso. Entonces, sigue extrañando la manera en cómo son tratados, digamos, las definiciones del mundo andino. Si vamos ahora con un referente ya no tan objeto, sino más cultural, tenemos la voz apacheta. Si en esta imagen ven, la apacheta es la colocación de piedras que se coloca directo a un apu, es decir, puede ser a una divinidad andina, entiéndase un ser, un nevado, pero es andino, y se le pide a favor de algo, de repente para llegar al camino, para estar bien, para la salud de una persona. Pero no es un conjunto de piedras disparatadas. Entonces vamos a ver, el diccionario dice aquí majano. Y cuando uno va a buscar qué es majano en el diccionario es un montón de piedras, o sea, y todas así desaliñadas, ¿no? Entonces majano que los indígenas de algunas regiones andinas, ni siquiera dice todas, ¿no? De algunas regiones andinas, ponen a un lado del camino para invocar la protección de la divinidad. En el DA luego se mantiene algo igual, un montón de piedras que los indios y agrega mestizos, ¿no? Y mestizos de algunas regiones andinas ponen al lado del camino para invocar la protección de la divinidad. Y luego tenemos aquí el tercero que dice apacheta, montón de piedras que se colocan al lado del camino, especialmente en las partes altas de los cerros para invocar. Pero entonces nuevamente está esa mirada hacia el otro como indio, como indígena, y la pregunta es, ¿y los turistas que hacen apachetas? Un montón de turistas llegan a Bolivia, Perú y hacen apachetas. Entonces no estarían entonces haciendo eso, estaría como medio excluidos. La voz esta de indios empezó desde 1914, dice de indios peruanos, y se mantuvo indios peruanos por muchos años, hasta que luego cambió a indios mestizos, luego quedó como indígenas en el 2014. Está entonces como para evaluar el contenido de la pacheta. Alguno más, así rapidito, amauta. No, para nosotros es dudoso porque dice amauta en el antiguo imperio de los incas, sabio o filósofo, pero en la comunidad andina decimos nunca hubo filósofos. Entonces, ¿cómo podemos aceptar o no la voz filósofo dentro de una definición de amauta, cuando era un maestro que tenía mucha sabiduría? Y respecto de Coya, Coya, por ejemplo, dice entre los antiguos incas, mujer del emperador. Entonces uno se pregunta si las definiciones andinas hacia la mujer tienen que estar también vinculadas hacia el hombre. Se ha mantenido así en el diccionario, señora soberana entre los antiguos peruanos, pero siempre es mujer del emperador, no aparece directo como soberana inca. Entonces uno se pregunta esos roles de pertenencia, ¿no? Bueno, puse aquí a la Imilla. En Bolivia, por ejemplo, son las patinadoras, ahora son las jovencitas que patinan. Imilla es un término o un sinónimo de señorita o jovencita, pero el diccionario o los diccionarios en este caso suelen colocar siempre un rasgo étnico, ¿no? Dice niña o joven nativa. Pero una jovencita que viene, digamos, de Alemania también es una imilla en Sudamérica, pero aparece la voz nativa, ¿no? Entonces uno se queda preguntando cómo lo étnico se marca en ciertas voces andinas, y cuando uno revisa la palabra león, elefante, animales europeos, no aparece nada indígena, no aparece nada nativo. Bien. Y sobre Aymara, quizás es la palabra que quería reflejarle,
En la última edición está como pueblo aymara, pero si empiezan a retroceder, por muchos años se mantuvo raza de los indios, ¿no? Hasta el 2014 que cambió como pueblo aymara, ¿no? Entonces nuevamente la versión de raza se mantuvo por muchos años. Quiero llegar a la conclusión, bueno, sí, porque ya casi no hay tiempo. Decirles pues que las voces andinas han recibido diversos tratamientos. Cada vez hay un esfuerzo por tratar de informarse más de las realidades andinas, quizá con un equipo lexicográfico, porque esta mesa es más lexicográfica, ¿no? De revisión de las definiciones, podrían ayudarnos a que estas de algún modo tengan unas representaciones más amplias de las que están por el momento vistas en los diccionarios de la academia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por ahora la doctora Belén Villena. Necesito el pasador. Gracias. Muchas gracias, Paz. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Muchas gracias a mis compañeros, a Marco, a Nadiesa, a cada uno de ustedes por estar aquí. Me gustaría empezar también haciendo un saludo en mi otra lengua, Mari Mari Pulamien, Puwenui, Compuche, Alcutulelu Tufachi Nutram Kawun, Walma Pumeo. La comunicación que les voy a presentar lleva por título Normas en conflicto y diccionario a propósito del tratamiento de los préstamos del mapuzungún, la lengua en la que saludé, en la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española. Bien. La influencia de las lenguas indígenas en las distintas variedades geográficas del español de América ha sido uno de los temas más estudiados y polémicos de la dialectología hispanoamericana. En la actualidad, aunque no hay consenso en torno al impacto de estas lenguas en los esquemas fonológicos y sintácticos de la lengua española, sí lo hay en lo que respecta a su importante influencia en el nivel léxico, con préstamos amplia y muy tempranamente documentados. En el caso del español de Chile, numerosos estudios han puesto de manifiesto la presencia de préstamos de lenguas indígenas como el aymara, el quechua y sobre todo el mapuzungún. Esta última lengua es la lengua del pueblo mapuche, el pueblo originario más numeroso residente en territorio chileno y que más influencia ha ejercido en la conformación de la variedad chilena de la lengua. Los primeros préstamos que se conocen del mapuzungún fueron los registrados durante el siglo XVI en cartas, crónicas, poemas y parlamentos relativos a la conquista del Reino de Chile. En estos textos se recurrió al léxico del mapuzungún para designar la nueva realidad del territorio, con elementos hasta entonces desconocidos de la fauna, la flora, los accidentes geográficos, la toponimia, las relaciones sociales, la vida cultural y la organización mapuche. Con respecto a la vigencia de estas voces, Gilberto Sánchez en 2010 constató que 302 fueron incorporados a la 22ª edición del Diccionario de la Real Academia Española, voces que son en su mayoría fitónimos y zoónimos. En su análisis, Sánchez también constató que no se señala la procedencia de alguna de estas voces, por lo que su condición de préstamo del mapuzungún solo puede ser reconocida por quienes conocen esta lengua, que algunos préstamos de uso general en Chile no están incluidos en este diccionario, como bailagüén, una planta medicinal, pino, el contenido de la empanada chilena, y ulmo, un árbol. Y también que sería necesario corregir, en algunos casos, las formas originales consignadas, dado que no son del todo exactas. En este contexto, en la siguiente presentación, analizaremos desde el punto de vista cualitativo la inclusión y tratamiento de los préstamos del mapuzungún en la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española, en adelante DLE, y cómo las normas que sustentan las decisiones tomadas por los lexicógrafos entran en conflicto con nuevas normas de escribir y pluralizar estas voces, surgidas como un acto de reconocimiento a los usos propios de hispanohablantes mapuches. Asimismo, presentamos el debate normativo surgido en torno a este tema y problematizamos el rol del diccionario académico ante estas dos normas actualmente en conflicto en el español de Chile. Bien, en cuanto a la inclusión y el tratamiento de los préstamos del mapuzungún en el DLE, los préstamos recogidos
por la 23ª edición del DLE, reciben distintos tratamientos desde el punto de vista etimológico. La información etimológica que de ellos se entrega no es sistemática. La más completa es aquella que incluye la lengua de origen, su étimo y ofrece un análisis léxico-genésico del mismo, así como el significado de sus partes, como se hace con el lema pehuenche, del mapuche pehuen y che gente. En los casos en los que el étimo del lema es una palabra monoléxica, aunque también en unas pocas poliléxicas como cachanlagua, se incluye el étimo, en algunos casos su significado, en otros sin él, como ocurre con cuicuy, del mapuche cuicuy, puente. Ese me pasó. Estaba en la diapositiva equivocada. Aquí lo pueden ver. ¿No? Mapuche. ¿Sí? Mapuche, ya, del mapuche, pehuenche, del mapuche pehuen, pino, y che, gente. Luego, cachanlagua, ¿sí? De la que solamente se ofrece el étimo. Y luego cuicuy, ¿sí? Del mapuche cuicuy, puente. Ahí sí. Y chequén, del mapuche chequeñ, respectivamente. Pero también hay casos en los que solo se menciona la lengua de origen, como en Nalca, voz mapuche, y chirigüe, de origen mapuche. Allí lo tiene. Hay otros casos en los que no hay ningún tipo de información etimológica, por lo cual, como señala Sánchez, su condición de préstamo del mapuzungún solo puede ser reconocida por quienes conocen esta lengua, como sucede con lonco, cahuín, boqui y boyén. En el tratamiento de estos préstamos, lo que sí es sistemático es el empleo de la ortografía del español en su escritura, aunque no ocurre lo mismo con la escritura de sus étimos. En ellos constatamos la presencia de distintos sistemas ortográficos. Junto con la ortografía de la lengua española, que es la más empleada, se utilizan también diferentes sistemas ortográficos creados para escribir el mapuzungún. Es así como constatamos el uso de la ortografía empleada por el misionero jesuita Andrés Febrés en su obra de 1765 y obsoleta en la actualidad, presente, por ejemplo, en la escritura de los étimos de Pitao, del mapuche Pichau, Cayo, donde se emplea el dígrafo TH para representar el fonema fricado ápico alveolar retroflejo áfono del mapuzungún. Y Maitén, del mapuche Magtén, donde se emplea el dígrafo GH para representar el fonema fricativo velar sonoro G del mapuzungún. También constatamos el uso del alfabeto del misionero capuchino Félix de Augusta, empleado en su obra de 1916, también obsoleto, presente, por ejemplo, en la escritura de los étimos de Nachi, del mapuzungún, del mapuche Nachén, donde se emplea el símbolo fonético, que pueden ver allí, para representar el fonema resonante nasal velar sonoro del mapuzungún, y Petra, y de Petra, del mapuche Putra, donde se emplea el símbolo fonético shua para representar una de las realizaciones fonéticas de la vocal alta cerrada posterior no redondeada del mapuzungún. Por último, constatamos el uso de los sistemas ortográficos actuales del mapuzungún, presentes, por ejemplo, en la escritura de los étimos de Huala, del mapuche Huala, y Hualve, del mapuche Hualhue, maizal. Hablamos de sistemas ortográficos en plural, dado que el mapuzungún cuenta en la actualidad con al menos 3 alfabetos en competencia, coincidiendo la escritura de los étimos antes mencionados con estos 3 alfabetos. Por otro lado, en la 23ª edición de este diccionario se incluye como glosónimo general del mapuzungún el lema mapuche, considerado como etnónimo en su primera acepción, que allí la tienen, y como glosónimo en su cuarta acepción. Esta denominación corresponde a un exoglosónimo. El pueblo mapuche emplea otras denominaciones para su lengua,
las que son distintas dependiendo de la identidad territorial de la que se trate. Normas en conflicto. Los usos y normas recogidos por el diccionario académico en lo referente a la adaptación de los préstamos del mapuzungún y a su glosónimo general entran en conflicto con otros usos y normas que, si bien no han sido suficientemente sistematizados hasta el momento, sí son visibles en ciertas intervenciones en medios de comunicación, en páginas de preguntas y respuestas, redes sociales y en algunos manuales de buenas prácticas y protocolos institucionales y académicos. Algunas de estas intervenciones son las siguientes. En mayo de 2017, un usuario de la página de preguntas y respuestas Spanish Language Stack Exchange comentó: aquí, en Chile, es habitual oír acerca de los mapuche sin ese final, tanto en los medios masivos como a nivel oficial o académico, y tanto de la boca de mapuches como de chilenos. Pero no se trata de una aspiración de la S, propia del lenguaje relajado, sino de una pérdida completa y sistemática, como demuestran los siguientes ejemplos. Niños mapuche de la Araucanía cumplieron el sueño de conocer el Palacio de la Moneda gracias a CONADI, que se puede leer en el sitio web oficial del Gobierno de Chile, y Los mapuche en la sociedad chilena actual, un libro entre muchos. Si tú fueras y dijeras, hey, eso está mal según la ortografía de la RAE, al menos recibirías una carcajada. Lo más probable es que causarías indignación. Yo nunca he escuchado una justificación de este plural sin ese final. La verdad, aquí nadie se lo pregunta. En todo caso, la forma habitual sigue siendo con ese final. A continuación, el usuario formuló su pregunta. ¿Se explica o justifica de alguna forma esta desviación de la norma cuando se habla de etnias o en algún otro caso? Distintos usuarios le respondieron intentando justificar el uso de una u otra de las variantes morfológicas en cuestión. Años antes, el 2013, el lingüista Scott Sadowski en su texto Los mapuche o los mapuches dio cuenta de este caso de polimorfismo diciendo: hoy en día es cada vez más común que la palabra mapuche se use tanto para el singular como para el plural en el castellano de Chile. El mapuche, los mapuche. El lingüista sostuvo que, aunque no hay ninguna razón lingüística, ni por eufonía, ni por pluralidad léxica, ni por adopción de la morfología de la lengua de origen, que respalde el uso del plural invariable, no poca gente emplea esta variante, e incluso parece ser una tendencia que va en aumento. Para Sadowski, sería razonable pensar en una motivación ideológica como explicación a este fenómeno, en particular en el empleo de esta forma como expresión de solidaridad con el pueblo mapuche. Veamos las normas de formación de plural en español. El Diccionario Panhispánico de Dudas, en su artículo temático sobre el plural, señala que en español hay dos marcas para formar el plural de los sustantivos y adjetivos, S y ES. Asimismo, señala que existe la posibilidad, aunque no es lo normal, de que permanezcan invariables. Sin embargo, en lo que respecta a los nombres de tribus o etnias, es tajante al señalar que no hay ninguna razón lingüística para que los nombres de tribus o etnias permanezcan invariables en plural. Así pues, estas palabras formarán su plural de acuerdo con sus características formales y según las reglas generales. Los mandingas, los masáis, los mapuches. No obstante, a pesar de la claridad en la formulación de estas reglas, en la red social Twitter podemos encontrar en la actualidad intensos debates en torno a este fenómeno de variabilidad morfológica. Algunos usuarios interpelan a la Real Academia Española pidiéndole que sancione el uso correcto. Como ejemplos, en orden cronológico, encontramos los siguientes. RAE, perdón que me meta, pero mapuche es palabra en sí misma, implica plural, gente de la tierra, con ese es redundante. En castellano mapuche y plural mapuches, en mapudungún mapuche y en plural pumapuche. Eso que en plural es siempre mapuche, creo, es errado. ¿Me corrigen? RAE informa, please. ¿Ya? Y así, más comentarios, ¿no? Más preguntas. Luego, las respuestas de la Real Academia, también en orden cronológico, fueron las siguientes. ¿Ya? La última de ellas, del año 2019, dice: en español se usa singular mapuche y en plural mapuches, con independencia de cómo funcione esta voz en la lengua de origen. ¿Ya? La Real Academia Española, sin embargo, no ha sido la única institución o figura de carácter normativo que ante estas dudas ha sancionado el uso correcto
explicitando la norma vigente del plural en español. Lo ha hecho también la Fundación del Español Urgente y también el representante del lector del diario La Tercera. Emergencia de nuevas normas. En sentido contrario, se ha ido creando una nueva institucionalidad normativa que, ya sea por declaraciones explícitas o por el mismo uso de determinadas formas, ha ido fijando una norma alternativa que apoya el uso del plural etimológico de los préstamos del mapuzungún. Es así como el Manual de Buenas Prácticas para la Difusión Mediática de Temas Mapuche, elaborado por 2 reconocidas periodistas mapuches con el objetivo de contribuir a un ejercicio responsable de las comunicaciones que promueva una sociedad que respete sus diferencias culturales, presenta un listado de malas prácticas en la que incurren los medios de comunicación al referirse a los pueblos indígenas. La segunda de estas malas prácticas dice, ¿ya? Y la tienen aquí, ¿cómo no debe usarse? Mapuches. ¿Cómo se recomienda? Mapuche, pueblo mapuche. En el idioma mapuche, mapudungún, mapudungún, mapuzungún y mapuzungún, ¿ya? 4 variantes ortográficas, que significa el idioma de la tierra, mapu tierra, dungún palabra. Mapuche significa gente de la tierra, de mapu tierra y che gente, por lo tanto, habla de un conjunto de personas. Es decir, en el mapuzungún o en el idioma mapuche, sostienen las periodistas, no se usa la S para señalar el plural de las palabras, como lo hace el castellano debido a que se pluraliza anteponiendo pu. Como por ejemplo, somo, mujer, se dice pu somo, mujeres. Por lo tanto, lo correcto es escribir mapuche sin la S final, ¿ya? En esta sugerencia también se observa el uso de la denominación mapuzungún como glosónimo general de la lengua mapuche, a la vez que se constata su falta de normalización ortográfica, lo que da cuenta de la falta de un alfabeto único socialmente aceptado en la escritura del mapuzungún. Junto con lo anterior y con el objetivo de propiciar un cambio en los medios de comunicación, este manual ofrece un glosario de palabras en mapuzungún, en el que incluye palabras como ñillatún y lonco, palabras incluidas en el DLE, pero que en este manual se incluyen con ortografía mapuche, no con ortografía española, promoviendo su uso, escritos de esta manera, en los medios de comunicación. Luego, en el mismo sentido, el Ministerio de Culturas, las Artes y el Patrimonio publicó en 2014 el texto Recomendaciones para nombrar y escribir sobre los pueblos indígenas y sus lenguas. Este texto surge con el objetivo de mencionar correctamente a los pueblos originarios, lo que se considera ante todo un acto de reconocimiento y de visibilización de estos pueblos en la sociedad actual. Para ello, se señala que es importante respetar la autodenominación, es decir, las formas en que los distintos pueblos prefieren ser llamados. Una de las recomendaciones de este texto es no aplicar ese final al etnónimo mapuche. En cuanto a las recomendaciones sobre cómo escribir el nombre de las lenguas indígenas, recomienda el uso de mapuzungún como glosónimo general, mencionando además las diferentes variedades territoriales de la lengua. Asimismo, señala que la lengua del pueblo mapuche es la única cuyo glosónimo no coincide con su etnónimo, como pasa con la lengua quechua y la lengua aymara. Bueno, como conclusión, me voy a saltar algunas partes de la exposición, ¿ya? El texto va a estar completo luego en las actas del Congreso, ¿ya? Y me gustaría cerrar con lo siguiente. En este contexto, ¿cómo debería ser el tratamiento de estas voces en el DLE? ¿El DLE debería hacer eco de estas normas en conflicto? Por ejemplo, a través de una nota de uso, o más bien debería cambiar de norma. Debería escribir los préstamos del mapuzungún con alguno de los alfabetos actuales de esta lengua y presentarlos en cursiva, tal como hace con los lemas blues, wat o pisa. Debería abrirle la puerta a una metodología de trabajo intercultural. El espacio hispanohablante, dijo Francisco Moreno Fernández en el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española de 2019, es un espacio de interculturalidad. Intercultural fue la gestación de la propia lengua española en la península, e intercultural fue su adaptación a la realidad social americana. El trabajo colaborativo intercultural con hablantes y estudiosos del mapuzungún permitiría, por un lado, por el lado del español, corregir las formas etimológicas de los préstamos que presentan inexactitudes y homogeneizar su escritura,
a la vez que, del lado del mapuzungún, contribuiría a la normalización de su ortografía y de su glosónimo general. A partir de un trabajo de esta naturaleza, reconociendo y respetando los usos lingüísticos del otro, podríamos avanzar en uno de los grandes retos de la política panhispánica actual. En palabras de Concepción Campañ, lograr situaciones comunicativas sociolingüísticas de consenso y no de conflicto. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la doctora Nadiezhda Torres. Muchas gracias. Antes que nada, también quisiera agradecer a todos los aquí presentes, a la organización y al panel en el que estoy. Sin duda, las investigaciones dentro de las áreas que relacionan el lenguaje con la sociedad han mostrado la necesidad de ver la lengua en su contexto de uso y, sobre todo, centrar el estudio en la comunidad y o en el hablante mismo y no únicamente en las estructuras lingüísticas. Es decir, abro cita, el lenguaje se piensa como un ámbito de la vida social susceptible de ser objeto de la acción política, del Valle 2014. Y, por lo tanto, todo elemento de este debe ser analizado en un contexto social o, como lo expresa el Valle 2014, el valor de un enunciado no está solo en la dimensión referencial, sino en su capacidad para señalar elementos del contexto de la enunciación, indicar identidades sociales y construir relaciones entre los interlocutores. Bajo estas premisas, en esta comunicación se plantea hacer una reflexión en torno a la función social y política de los diccionarios en espacios multilingües. Indigenismos en un diccionario general. A finales del siglo XV, debido al proceso de expansión de la corona española en territorio antillano, se dio inicio al establecimiento de situaciones de contacto entre el español y las lenguas originarias como el taíno y a la necesidad de nombrar nuevas realidades dando paso a uso de préstamos léxicos como canoa, cacique, maguey, maíz, por mencionar algunos. Este patrón se repitió en el avance de la corona en tierra firme, creando situaciones de contacto entre el español y lenguas como el maya, náhuatl, otomí, etc. Especialistas como Lockhart, 1999, Guerrero, 2013 y Parodi, 2010, suelen dividir el contacto lingüístico entre el español y las lenguas originarias en 3 etapas. Por ejemplo, Guerrero 2013 para el otomí sugiere que de 1519 a 1538 existe poco contacto con el español, ya que este se inicia alrededor de 1538 y 1650, en donde se registran algunos fenómenos como préstamos léxicos con adaptaciones fonológicas, calcos sintácticos del español, neologismos, por mencionar alguno. En la tercera etapa, de 1650 a 1850, en la que se advierte un mayor número de fenómenos de contacto, tales como la simplificación de formas gramaticales, préstamos de preposiciones e incluso el uso de un español local con influencia del otomí. El empleo de préstamos léxicos, ya sea de origen hispano en las lenguas originarias o viceversa, es una de las características de las etapas intermedias de contacto. Y, en situaciones en las que los hablantes han dejado de hablar la lengua originaria, estos ítems léxicos son una huella irrefutable de su existencia. Dado este contexto sociohistórico que inició en el siglo XV y que se mantiene hasta nuestros días, resulta ineludible que al describir el español se exponga la influencia de las lenguas originarias de América sobre este. Particularmente en lo que se refiere al léxico, plantear un diccionario general se advierte la necesidad de incluir las voces de las lenguas originarias, pues como lo expone Lauria, la elaboración de un diccionario monolingüe es un acto glotopolítico en 2 sentidos. Por un lado, porque implica tomar decisiones en torno a una serie de cuestiones como la unidad o fragmentación, la norma, la prescripción, el cambio lingüístico, el purismo, las lenguas en contacto. Y por otro, porque revelan continuidades con fenómenos que pertenecen al ámbito político de la coyuntura histórica en la que se insertan. Los diccionarios constituyen, por ende, discursos donde se asoman y se esconden sistemas lingüísticos, políticos e ideológicos. Lo anterior nos lleva a preguntar cómo determinar cuáles indigenismos deben aparecer en un diccionario general, teniendo como punto de partida el conocimiento compartido.
Una primera vía sería comparar obras lexicográficas de distintas variedades de español e integrar aquellas con una alta frecuencia de aparición. Martín Butragueño y Torres Sánchez, 2021, muestran una tabla de resumen en la que comparan la presencia del léxico indígena en diferentes variedades de español, San José de Costa Rica, Santiago de Chile y Cuba, además del diccionario de la lengua española. La tabla exhibe que la distribución en cuanto a origen y cantidad de los préstamos léxicos de lenguas originarias se concentran en lenguas como el náhuatl mexicano, maya, quechua, arahuaco y mapuche, sin importar la distribución geográfica. Esto nos sorprende, pues se tratan de lenguas que históricamente han tenido un papel político predominante en sus respectivas regiones y con las cuales se dieron los contactos iniciales. Por lo tanto, sería factible suponer que estos ítems léxicos representan un conocimiento compartido panhispánico. Sin embargo, habría que preguntarnos si su alta frecuencia solo se debe a que provienen de lenguas con un papel importante en el proceso de colonización, o bien si es debido a que los trabajos lexicográficos se han centrado en ciudades capitales o principales y no se han extendido a comunidades rurales o bilingües. Y, por lo tanto, los usos particulares que hacen los hablantes de estas regiones quedan fuera de esta selección y registro. Un segundo mecanismo sería tomar en cuenta los estudios en los que se analiza la vitalidad de estos ítems, pensando que serían los de alta vitalidad los que reflejan este conocimiento compartido. Un ejemplo paradigmático es el estudio realizado por Lope Blanque para la Ciudad de México, en el que determina tanto el conocimiento activo como pasivo de voces pertenecientes a lenguas originarias, a partir de análisis de datos reales. En cuanto al conocimiento activo, el autor advierte que los indigenismos son solamente un 0.07%, dejando el léxico como topónimos y gentilicios fuera. Por su parte, en relación del conocimiento pasivo de estos ítems léxicos, el autor los clasifica a partir de una encuesta realizada a 100 colaboradores en 6 tipos, que van desde voces de conocimiento absolutamente general hasta voces desconocidas. Nuevamente se podría pensar que los indigenismos que deberían de registrarse en un diccionario general serían los que pertenecen a los primeros grupos, que al menos para la Ciudad de México corresponderían a no más de 200 ítems. Esto nuevamente trae a cuenta la discusión del centralismo en estos tipos de estudios, pues lo encontrado por Lope Blanc representa el uso de los indigenismos en espacios urbanos en los que no se mantiene un contacto sincrónico con lenguas originarias, como si pasa en las diferentes comunidades bilingües. Las dos vías expuestas en los párrafos anteriores nos permiten reflexionar sobre el origen de los datos que podrían tomarse en cuenta para determinar los indigenismos compartidos, o bien los que tendrían que registrarse en el diccionario general. Si retomamos la cita de Lauria, quien expone que los diccionarios revelan continuidades con fenómenos que pertenecen al ámbito político de la coyuntura histórica en la que se insertan, y por ende son discursos donde se asoman y esconden sistemas lingüísticos, políticos e ideológicos, habría que pensar en la coyuntura histórica actual en la que, por un lado, se hace un discurso a favor de preservar la diversidad lingüística existente en el mundo, pero por otro, son cada vez más las lenguas originarias que están en riesgo de desaparecer. Ante esta coyuntura, ¿no sería necesario voltear a ver qué es lo que sucede en las comunidades bilingües? Valorar también el español empleado en ellas y tomarlo en cuenta para hacer el registro de indigenismos presentes en el español y, por lo tanto, en un diccionario general. Diccionarios bilingües, ¿para quién y para qué? Como se expuso en la sección anterior, en las últimas décadas los discursos de los diferentes actores políticos se han enfocado en abogar por el respeto y el mantenimiento de la diversidad lingüística, mientras que los miembros de comunidades originarias se señalan que cada día existe un mayor desplazamiento de estas lenguas frente a las lenguas hegemónicas. En México, instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a partir del Catálogo de Lenguas Nacionales, advierte la presencia de 364 variedades lingüísticas agrupadas en 11 familias y todas ellas en riesgo de desaparecer. Bajo este panorama, es importante reflexionar cuál es el papel que juegan los diccionarios bilingües, es decir, cuál es su función y para quiénes están dirigidos. El primer diccionario escrito para una lengua indígena fue el Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana de Alonso Molino, impreso en 1555.
Con él se inauguró la tradición de diccionarios bilingües que se mantienen hasta nuestros días y que pueden clasificarse en 3 tipos. Los que se caracterizan por tener un autor exógeno, los mixtos con autores exógenos pero con colaboradores propios de la comunidad y los que han sido escritos por un autor endógeno. Autores como Bartolomeo y Schoenhals exhiben que los objetivos del diccionario bilingüe son el registro de vocabulario de la lengua originaria, la documentación de esta lengua, así como una herramienta para la investigación académica. Agregan que estos diccionarios tendrían 7 funciones: proveer a las lenguas de prestigio, su uso como auxiliar en el aprendizaje del español, como L2, mejorar el crecimiento intelectual del individuo, contribuir a la educación bilingüe y bicultural, usarlo de ayuda para los hablantes de lenguas hegemónicas interesados en aprender la lengua originaria y utilizarlo para la estandarización lingüística y el registro de raíces culturales. Bajo estas características, el diccionario bilingüe está dirigido y tendría funciones hacia ambos grupos. Sin embargo, si bien son claras las funciones del diccionario bilingüe, también es necesario anclar su elaboración en un contexto sociolingüístico específico, pues al menos para México, la diversidad lingüística no solo está reflejada en el número de lenguas que se hablan, sino en el tipo de comunidades bilingües existentes. Estudios realizados como el de Guerrero y Torres 2021 advierten una clasificación de tipos de comunidades a partir de los usos de lenguas en distintos espacios como casa, fiesta, iglesia, clínica, entre otros. En la investigación, los autores observan que para la comunidad Odam, tepehuano del sureste en Santa María de Ocotán, los espacios de uso en los diferentes ámbitos privilegian los empleos bilingües tepehuano y español, y no existen ámbitos en los que el español haya ganado terreno y sea la única lengua de uso, lo que podría interpretarse como una comunidad con un grado alto moderado de vitalidad en la lengua originaria. En contraste, la comunidad otomí del espíritu solo se emplea la lengua originaria en contextos rituales y, sobre todo, por los grupos etarios mayores. Para el espíritu, se observó que la mayoría de los contextos de uso favorecen el español y la lengua originaria tiene un ámbito en la que sea la única lengua seleccionada, pues siempre aparece en conjunto con el español. Así, ante 2 contextos sociolingüísticos opuestos, cabría la pregunta: ¿qué diseño de diccionario tendría más sentido para estas comunidades? Si se parte de la comunidad tepehuana de Santa María de Ocotán, en la que la lengua originaria se encuentra con una vitalidad alta o moderada, podría pensarse que un diccionario monolingüe en Odam tendría una mejor función para el mantenimiento de esta lengua, sobre todo si, como se observa en el trabajo de Torres Sánchez 2018, el empleo del español aumenta en las generaciones más jóvenes, siendo ellos los que tomarán la decisión sobre el futuro de las lenguas, por lo que un diccionario monolingüe favorecería el estatus de la lengua originaria, crearía nuevos espacios de uso y fomentaría la existencia de una comunidad textual. Por su parte, para la comunidad otomí del espíritu, con un claro desplazamiento de la lengua originaria, se esperaría que un diccionario bilingüe español-otomí tuviera un mejor aprovechamiento, pues esta obra no solo documentaría el vocabulario otomí de la zona, sino que también sería una herramienta para la enseñanza de la lengua originaria como L2. No obstante, si bien caracterizar a las realidades sociolingüísticas comunitarias sirve para pensar qué diccionario tendría mayor sentido en las diferentes comunidades bilingües, la realidad es otra. La ausencia de una tradición monolingüe en lengua originaria se debe, en parte, a que actualmente no existen comunidades textuales que puedan utilizarlo, como sí pasó entre el siglo XVI y XVIII. De igual forma, en lo que respecta a los diccionarios bilingües, lengua originaria, español, lengua originaria, la ausencia de esta comunidad textual trae como consecuencia que estos tengan un uso limitado al ámbito académico. Esto conlleva que, para la planificación lingüística, no se tomen en cuenta el tipo de bilingüismos comunitarios y se asuma una supuesta homogeneidad dentro de las comunidades originarias. Los diccionarios a lo largo de la historia han sido un instrumento para la normalización y estandarización de las lenguas. Un ejemplo de esto sería el expuesto por Smith-Stark 2010 para lenguas originarias en lo que era la Nueva España, pues la elaboración de gramáticas y diccionarios no solo tenía como objetivo el llevar a buen fin la evangelización de los pueblos originarios, sino que también sirvieron como modelos para la normalización y estandarización de estas lenguas. Con esto en mente, considero importante repensar el papel que tienen los diccionarios en los espacios multilingües y multiculturales, pues como se mencionó en las secciones anteriores, es necesario anclarlos en un contexto sociohistórico particular. En la actualidad,
donde imperan los discursos a favor de la diversidad lingüística en el mundo y la resistencia y defensa de los pueblos originarios por mantener su lengua materna, los diccionarios deberían de tener una participación central en visibilizar esta diversidad. Así, en los tópicos que nos atañen en este panel, con respecto a qué indigenismos deben estar presentes en un diccionario general, considero que es necesario ampliar los estudios lexicográficos a zonas que han sido poco estudiadas, ciudades principales, comunidades rurales y bilingües, y, sobre todo, a variedades de español que han sido minorizadas como el español hablado por bilingües, lengua originaria y español. Por su parte, en relación con los diccionarios bilingües, la tarea es doble, pues por un lado, se deben de describir las diferentes realidades sociolingüísticas existentes para así poder determinar qué tipo de diccionario tendría una mayor utilidad para los miembros de la comunidad. Y por otro, es necesario que se den los contextos necesarios para la formación de nuevas comunidades textuales, para que el uso de diccionario bilingüe, español, lengua originaria y o monolingües, lenguas originarias, no permee solo en el ámbito académico. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a cerrar. Yo creo que tenemos todavía unos minutos por si hay alguna duda, pero yo creo que una de las conclusiones claras que se saca de lo que han estado ustedes oyendo es que hay trabajo por delante y que muchos de los que han participado han hablado fundamentalmente de un consenso y de que los diccionarios en general van para construir relaciones, he tomado de Nadiezhda, construir relaciones entre los usuarios. Esto es fundamental, sobre todo cuando lo vemos en el diccionario de la lengua española. El diccionario de la lengua española, es verdad que históricamente podemos rastrear verdaderamente cosas rarísimas, acuérdense de lo que era antes siempre cuando se criticaban las definiciones, cómo se definía el perro. Es decir, podemos remontarnos a casos extraordinarios, eso pasa en todas las civilizaciones, en todas las culturas, pero el problema es hoy. Es decir, hoy el diccionario de la lengua española tiene al año más de 1.000 millones de consultas del mundo entero. Esto lo tenemos que tener en cuenta, porque no podemos partir de definiciones, digamos, que son entendibles por un grupo pequeño cuando tienen que ser para todos. Esto lleva a una de las dificultades enormes de este diccionario, que nos está pidiendo milagros continuamente. Nos está pidiendo milagros continuamente, pero que el otro día cuando hablábamos de los proyectos del diccionario yo lo dije y no quiero repetirlo más, es decir, es un diccionario que por el momento es totalmente necesario. Con todas sus dificultades es totalmente necesario porque es un punto de referencia. Segunda conclusión, y con esto termino, es que hace falta variedad diferente de diccionarios. No se puede pedir lo mismo a un diccionario de la lengua española en común que a diccionarios particulares para comunidades muy concretas, redactados por personas muy cercanas. El diccionario de la lengua española adolece de que ha sido redactado fundamentalmente por personas que no conocían la realidad americana. Y les tengo que decir una cosa, en la nueva actualización quedará seguramente reflejado el uso de indio y se alternará fundamentalmente con indígena. No coincido con Lobón en que indígena para mucha gente americana tiene un valor de pueblo con costumbres tradicionales que se sigue usando, de manera que una de las cosas que aparecerá en el diccionario será una segunda definición de indígena, que no tiene por qué tener solamente la definición, la definición que es su etimología, es decir, nacido en un lugar, que eso es indígena exclusivamente, sino persona que pertenece a pueblos de culturas tradicionales. Esto seguramente, algo parecido, será la segunda definición de indígena, que es una novedad. Y después se corregirá mucho el indio, que efectivamente había muchos indios, cuando el indio es el indio de las Indias occidentales,
y verdaderamente es una cosa totalmente superada. Pero en el diccionario hay capas de estas que efectivamente yo creo que esto nos ha hecho entender. Yo he recogido muchas cosas que serán útiles. Así que, por favor, si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, porque puede haber muchas. Sí. Reconozco. Más un detalle, Nadezhda, sobre la clasificación de diferentes vocabularios según hechos exógenos, etc. Por ejemplo, Molina no es exógeno, porque él trabajó con colaboradores indígenas. Lo mismo Gilberti, muchos de los que suponemos, porque los firman españoles, en realidad sí son producto de una colaboración interlingüística intercultural. Bueno, ya que tengo el micrófono, sí, bueno, sí, por ejemplo, el caso de Molina, pero Molina llega siendo niño, ¿no?, a la Nueva España y aprende justo jugando con otros niños, ¿no? Y justo esa va a ser una característica, ¿no?, que van a participar los colaboradores indígenas, pero van a ser invisibilizados, ¿no?, incluso hasta el siglo XX, porque muchos autores del siglo XX firman estos diccionarios bilingües sin dar crédito justamente a sus colaboradores, ¿no? Y ¿dónde tomaron esos datos? Pues obviamente de la CUNAD, ¿no? Entonces, ese también es un punto importante, ¿no?, como justo ha limitado, ¿no?, la existencia de diccionarios monolingües en lengua indígena, este enfoque que se ha convertido en una tradición lexicográfica desde, ¿no?, del siglo XVI hasta hoy en día, ¿no? Y yo sí en campo he recogido muchos comentarios negativos hacia la palabra indígena, tanto de grupos otomí hablantes, como por ejemplo de grupos Sodam, en donde dicen, por ejemplo, por su cercanía con Estados Unidos, ¿no?, decían, bueno, yo no soy indígena, los indígenas son los chapanecos que están allá chiquitos, yo soy indio, pensando justamente en este término de Indian, ¿no?, en inglés, ¿no? Y justamente mucha de la resistencia de los indígenas urbanos otomíes que todavía hasta hoy en día tienen tomada la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ¿no?, es que indígena es un término colonial con el cual ellos no se identifican. Ellos son ñañú, son yujú, son ñumu, pero no son indígenas. De hecho, hasta justo lo sienten como un insulto el llamarlos indígenas, ¿sí? Entonces, sí, sigue habiendo todavía, en términos, digamos, académicos, el término indígena se entiende perfecto. Lo mismo el término dialecto, pero en el imaginario, ¿no?, las personas, en México por lo menos, siguen pensando que las lenguas indígenas son dialectos porque no tienen gramática, lo cual es imposible, ¿no? Y sigue habiendo esta idea, ¿no?, de justamente unas lenguas de segunda, unos grupos de segunda, unos grupos minorizados. Por eso es importante también la reflexión sobre estos mismos y no repetir este imperialismo lingüístico, ¿no?, que se mantiene como una tradición, ¿no? Gracias. Yo quiero añadir que en el Perú, por ejemplo, usan la palabra originario, ¿no?, pueblos originarios, ¿no?, para evitar justamente cualquier matiz vinculado con lo negativo, ¿no? Ya no tanto pueblo indio o pueblo amerindio o pueblo indígena, ¿no? Se ha optado desde 2017 por pueblo originario y hasta ahora todo va bien, ¿no? Hasta ahora. Hasta ahora, sí. Exactamente, hasta ahora. Hasta ahora. La referencia en el mundo es lo que hace cambiar el significado y eso lo tenemos que ver. Por lo tanto, por eso mismo, en el momento que se cierra un diccionario, el diccionario empieza a quedar obsoleto. Es decir, porque gracias a Dios la cultura va cambiando, no sé si mejorando, pero sí cambiando. Y por lo tanto se pueden ver señales de estados antiguos. Yo creo que hay que verlo así y desde luego la tolerancia en la lengua, es decir, en una lengua como el español, es verdad, se necesitan muchos diccionarios y hay toda una variedad que hacer y fundamentalmente hay que dar este paso que estamos intentando dar de que haya muchas cosas que se redacten directamente en América. Esto va a llevar muchísimo esfuerzo, pero hay que saber que el reto de ahora es este.
es que las cosas... Y eso no quiere decir que los diccionarios dentro de 25 años no vayan cargados de ideología. Van a ir cargados de ideología, porque va con el diccionario, va con el diccionario. Por lo tanto, hay que aceptarlo y tirar adelante como podamos. Yo les agradezco mucho porque he tomado muchas notas y muy bien. Yo creo que podemos hacerlo, sí. Nos hemos pasado siempre. Sí. 10 minutos, Mire, 4. solamente una cosa. ¿No sería precisamente en esa línea en la que está usted hablando, no sería conveniente que los que elaboran el diccionario de la lengua española se nutriesen de la sabiduría de las personas que viven en esos países y que dicen, no, mire usted, esto no es un árbol, esto es una planta? ¿Sabe lo que le digo? Claro, pero eso requiere, yo creo, por una parte, humildad por nuestra parte y enriquecería muchísimo el diccionario de la lengua española. Eso es lo que estoy diciendo. Tiene que estar redactado desde América. Tiene que estar redactado desde personas que sean más sensibles. Exactamente, esto es lo que les he dicho. Estamos en ese reto porque es esto, que el diccionario tampoco puede centrarse en comunidades pequeñas, porque hay otras comunidades que pertenecen al español general que no entenderían. Es decir, hay que hacer un esfuerzo de tolerancia en ese diccionario. Luego puede haber diccionarios muy particulares, muy centrados en todo lo que se quiera. Es decir, lo que no podemos pensar es que dentro de la tradición del español, desgraciadamente, hay por excelencia un diccionario. Hay que romper eso. Hay que romper esto en la lexicografía y hay que hacer muchos diccionarios. Una vez que se rompa esto, ya no habrá tanto problema y diremos, tenemos un diccionario general en el que tenemos que dejar algunas exigencias. Ahora sí, sí. Para Belén Villena, sí, la pregunta. Mencionaste la palabra, yo leo pehuenche, pero la pronunciación es pehuenche, es del mapuche. Quisiera saber, ¿existe un diccionario del mapuche en Chile? Sí, existe un diccionario monolingüe en Mapuzungún, con muy pocas entradas, y existen diccionarios bilingües. El más completo, bilingüe Mapuzungún español y español Mapuzungún. El más completo es del año 1916. Desactualizado, pero en cuanto a la cantidad de entradas y a la técnica lexicográfica, es el mejor hasta el momento. Sí, quisiera saber... 1916. 1916. Sí, quisiera saber si esas palabras tienen la transcripción fonética al lado de cada lema. O sea, que si los lemas tienen la traducción fonética. Como en este caso, cualquier lector leería pehuenche, ¿verdad? Como yo. Pero la pronunciación es pehuenche en mapuche, es así. Sí. Quisiera saber si tiene esa transcripción fonética de la palabra. El diccionario de 1916, que es de Félix de Augusta, no la tiene. No, pero muchos de los símbolos que él utiliza son fonéticos, porque el alfabeto que él creó mezclaba alfabeto latino con alfabeto fonético. Pero no está el lema escrito y luego la transcripción fonética. No. ¿Esa explicación se encuentra en el índice alfabético o no? Sí. La fonética de... Sí. Hay explicación de cómo se pronuncian los grafemas del diccionario. Sí. Bien, muchas gracias. Felicitaciones. De nada, gracias. Quisiera hacer dos preguntas. La primera es, bueno, por ejemplo, en el español del Ecuador estamos realizando en este momento el primer diccionario académico del español ecuatoriano, que obviamente incluirá muchos quichuismos, sobre todo los que se usan con las marcas correspondientes de las regiones donde se dan esos usos.
Pero lo que yo quería preguntar es, primero, diccionario académico. ¿Qué significa para ustedes un diccionario académico? ¿Es una pregunta para mí? Sí, por ejemplo, Paz, sí, perdona. Porque puede ser una pregunta general. Bueno, cuando digo académico a veces quiero decir de la Real Academia sale, es decir, el diccionario común, este diccionario del que se estaba planteando aquí, un diccionario general de todo el español. Es decir, no sé si lo que están planteando en Perú, en Ecuador, es un diccionario de los que llaman integrales o es un diccionario de ecuatorianismos. Es un diccionario de ecuatorianismos. Es un diccionario diferencial. Queremos llamarlo diccionario académico de ecuatorianismo. Bueno, pero ese académico no quiere decir que sea de Real Academia a Sale. Pero quiere decir que está hecho por una academia. Está bien, entonces. Sí, bueno, yo no no tengo la autoridad, pero me parece que dentro del adjetivo académico cabe muy bien. Muy bien. Una segunda pregunta. Yo recibí hace poco, de parte de doña Adriana Valdés, el envío de un precioso diccionario de chilenismos. ¿Comprende este diccionario términos de origen mapuche? Muchísimos. ¿Perdón? Sí. ¿Te escucha? Muchísimos. Qué bien. Porque el mapuzungún es la principal lengua fuente del español de Chile, en tanto lengua indígena, ¿no? Es la lengua indígena que más préstamos, de la que más préstamos se ha recogido. Y una ultimísima pregunta. Esta palabra préstamo, ¿significa que alguna vez hay que devolver a quién? Está muy bien, es una buena pregunta. Yo creo que alguna vez se pueden olvidar. Piensen, por ejemplo, todos los préstamos que ha habido del francés, que durante un momento nos parecían fundamentales. Ahora estamos recibiendo préstamos del inglés a carretadas. Seguramente alguna vez ya no los... Deberíamos tirarlos. Sí, préstamo quiere decir que no ha nacido de esta comunidad lingüística. Y no podemos encontrar algo que no tenga esta doble posibilidad de significado. Seguramente, sí, seguramente. Donación, por ejemplo. Piensen, por ejemplo... No, robo, ¿cómo que robo? ¡Qué barbaridad esa mentalidad gringa! Hay préstamos internacionales, por ejemplo, Huracán. Huracán es de originario de una lengua americana y hoy es internacional. Huracán, caucho, esta mañana recordaba un chocolate, es decir, no hay lengua en donde no se dé el chocolate. Verdaderamente es un término que se ha hecho internacional. Ahora estamos hablando de los que son, digamos, que tienen la entidad fundamentalmente para la lengua que estamos viendo en común. Después, en el mundo de un país, pues es lo que está usted viendo. Claro, en un diccionario diferencial tiene que haber muchísimos más, claro, naturalmente tiene que haber muchos más. Es que, digamos, yo creo que una de las cosas que se ve claro es que se necesitan muchos diccionarios y que por el momento tenemos este diccionario general. A mí me encantaría que una comunidad de más de 500 millones de hablantes tuviera más diccionarios de este tipo. Tendría que haber esa fuerza económica y personal. Creo, doctora, en estos años desde América Latina, este paradigma de la decolonización lingüística está cuestionando mucho los términos, ¿no? Como préstamo, como amerindio, como indígena, porque viene con todo un programa de la colonización. Entonces, las ciencias sociales, las ciencias humanísticas han empezado a revisar los términos y un poco modificar las explicaciones de las teorías, de lo que ha sucedido también, ¿no? Por eso que son vocablos muy sensibles para muchas personas. De repente desde acá no se ven así porque no tienen esos choques ideológicos, pero realmente hay como una especie de reclamo, vamos a decir, continental, ¿no?
Y, por ejemplo, el Oxford tiene un solo diccionario y nunca ha sacado una palabra ni ha creado más de un diccionario, ¿no? Más bien incorpora, no separa, no divide, hasta lo que tengo entendido con el Oxford general, ¿no? Hasta ahí es slang, ¿no? Un Oxford de muchos sitios. Ahora están haciendo el Oxford del inglés africano. Ah, excelente, ¿no? Excelente. Están haciendo el Oxford de Australia. Han hecho un Oxford para el... A lo que llamamos académico, entonces. Bueno, si llama usted al Oxford académico, sí, pero está. tiene unas características que no es de academia. Las academias tienen ese mundo griego y latino que los ha marcado siempre. Es decir, las lenguas del sur de Europa, con la herencia latina, con lo que era precisamente el latinismo, esto les ha marcado. Es decir, somos gramaticales, mientras que los ingleses pueden enseñar sin gramática. En español es muy difícil enseñar sin gramática, no les digo en francés es obligatorio. Y esto no podemos condiciona, negar ¿no? tampoco el trabajo que hacen las academias, ¿no? En este momento también. Tienen que hacer. Claro, en diversas circunstancias, hay que comprender todas las circunstancias, pero verdaderamente el paso es de que no haya solamente un foco de redacción, sino que haya varios focos de redacción y que seamos capaces de que con diversos focos lo entendamos. Que, claro, es verdad, ahora seguramente estamos colonizados, pero estamos dentro de un paradigma que lo entendemos. Esto que has dicho, por ejemplo, del ciervo, la comparación con el ciervo, pues verdaderamente leído desde España es que parece tan natural. O sea que es muy difícil analizarlo. Hay que analizarlo desde lejos, desde el otro, y precisamente en eso, yo ya lo he dicho, estamos en este momento, en este cambio. Estamos en este momento, en este cambio, y por lo tanto nos exige mucho esfuerzo. Yo ya no lo podré hacer. Muchísimas gracias. Yo no iba a decir nada porque veo que la gente está como cansada, pero a mí me parece muy importante lo que has dicho, Marcos, que es que no se puede seguir trabajando desde afuera sin los de adentro, ¿no, verdad? Porque no hay muchas cosas que no entendemos. Nosotros hemos tenido por un buen tiempo todo el problema de el indio, ¿cuál? Hay uno solo, el ecuatoriano, el quichua, ¿no? Y se ha venido discutiendo justo este tema de hacer como un individuo que es homogéneo con todo lo demás. Y luego de trabajar sin la gente local, que es la que vive el día a día, y sabe cómo se pronuncia, y sabe para qué sirve, y sabe cómo se habla. Y yo creo que en eso hemos venido fallando por tantos años, en transferir capacitaciones. ¿Qué es un campo? ¿Cómo haces un campo? Cuando no, un campo léxico, ¿para qué te sirve? ¿Qué quieres decir en cada campo? Cuando nosotros trabajamos yo le llamo ahora el léxico, no, le llamo la etnografía de las plantas medicinales, porque eso se convirtió en una etnografía de las plantas. Empezamos a trabajar con Lexic Pro, con este software lingüístico, ¿verdad?, pero con hablantes de la lengua que estaban interesados, jóvenes. Estaban más interesados en el software que en todo lo demás, pero fue espectacular, porque con ellos fuimos viendo, a ver, miren, esto sirve para tal cosa, funciona así, muy bien. ¿Y qué quisieran ustedes ver aquí de las plantas? Y fuimos armando cada uno de los campos conjuntamente. De modo que cuando fue saliendo el producto, además, íbamos haciendo como evaluaciones cada vez con las mamas, con los taitas que nos daban la información, que comentaban qué es esto, para qué sirve, la planta es así, en dónde se da, en qué terreno, qué pasa si ya no se siembra, en fin. Por eso cambió de un léxico a una etnografía de las plantas. Y la gente se apropió de eso y empezó con su material luego a hablar en las otras comunidades y a decirles por qué era importante hacer esto. Pero claro, nos hemos acostumbrado a trabajar casi desde afuera, sin las voces de la gente, y luego les damos, así como cuando uno recibe la primera Barbie y dice, esta Barbie mueve las patitas y además es rubia, pero aquí nadie es rubio, tiene ojos azules,
O cuando en la Navidad vamos a las comunidades con regalos que nos han dado y son sirenitas de colores. O antimosquitos a los 4.000 metros. Entonces, yo creo que todo eso tiene que cambiar, porque si no cambia, estamos haciendo muchos esfuerzos, pero sin verle al otro, sin oírle, sin saber y considerando que no tiene la capacidad de aprender nuevas tecnologías. Es que esa es la idea, no, es que pobrecitos no saben, pero es cuestión de transferir, ¿no? Entonces, sí, yo creo, como bien dicen nuestros compañeros de las comunidades, por favor, no pueden seguir haciendo cosas sin nosotros, ni hablando de nosotros sin nosotros. Muy bien, sí, ya está. Esto es lo que hay que hacer. Es que lo que hay que hacer es esto. Es que hay que ponerse. Yo quiero terminar, y es que... Muchas gracias. Yo soy sí, ya voy a terminar. Me voy a rogar ese poder de la Academia Dominicana de la Lengua. Seguimos insistiendo en pedirle a la Real Academia que haga. Olvidémonos de que la Real Academia haga. Lo haremos, nos formaremos nosotros. Ahí es que está, yo creo, debemos formar toda una generación. Aquí tenemos mucha gente buena y tiene que ser la siguiente. También nosotros formar a los que vienen detrás. Hay que hacer cosas, en mi caso desde las academias, diccionarios restringidos, diccionarios integrales del español dominicano, del español, cada uno desde su punto, y cuando tengamos esa fuerza, ese conocimiento, esa preparación, podremos revertir eso en ese diccionario del que habla Paz y que me parece tan interesante, que es el que debemos conseguir para el diccionario general de la lengua española, porque no puede ser que una lengua con el poder que tiene humano, cultural, histórico, nuestra lengua, la de todos, estemos con el tira y afloja porque queramos que todo lo nuestro aparezca en el diccionario. Es que no se le pueden pedir tantas cosas a un diccionario. Entonces, hagamos cada uno de nosotros, en nuestras comunidades, en nuestros países, nuestros propios diccionarios. Y sumado todo eso, probablemente llegaremos a conseguir un consenso en el general, que a lo mejor ya no va a tener tantas cosas individuales de cada uno, tampoco de España. Tampoco de España. Pero es que nosotros tenemos será otro diccionario. Por eso, mientras más diccionarios, mejor. Pero es muy importante, esta gente joven que está hoy aquí, que siga formando a los que vienen después, porque esos son los que van a hacer esos diccionarios que nos hacen falta. Bueno, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que los lexicógrafos nada más vemos diccionarios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo eso sí lo reconozco. Sí, yo creo, gracias María José. Yo creo que has tocado un tema que es actual hoy, que es la identidad en la que estamos. Fíjense que cuando se anunció, a mí es una cosa que me ha chocado muchísimo, cuando se anunció que el congreso que se tenía que hacer en Arequipa se iba a hacer en Cádiz, desde una entidad, no sé cuál, de Cádiz, se pidió que se pusieran en los balcones palabras de Cádiz. Eso es identidad. Eso es marcar la identidad. Y la estamos marcando continuamente todos. Por eso hay que tener un esfuerzo. Yo cuando he explicado lo que queremos hacer o cómo se puede defender el diccionario de la lengua española, defenderlo, precisamente hay que ver que tiene una identidad que es histórica y que es una identidad de que quizás no esté bien, pero tiene una identidad, y al lado de esa identidad pueden surgir muchísimas identidades, que es lo que se está pidiendo hoy. Yo lo he dicho, se veía perfectamente en los textos que han hecho los profesores de la mesa, era clarísimo. Las referencias y la petición que había en el fondo de todo esto. De manera que les agradezco mucho su intervención.